Acabo de ver Moana 2, la película que llevo esperando por varios meses. Y sé que te preguntarás, ahora, estamos en febrero. No lo entenderías. Es que en Cuba no se estrenan las películas, así que estamos obligados a esperar las filtraciones, las piratas y el streaming. Y no, soy de los que ve las copias de cine. Estaba esperando a ver la película para hacerle un análisis y subirlo a este canal. Los que me siguen desde hace meses saben que soy un fan absoluto de Disney. Por eso quería hacer el video. Y mi opinión a nivel general es mala. Bastante mala. Preocupante, diría yo. Si quieres saber más, quédate. Yo soy Miguel y bienvenido a la sucursal del reino. A pesar de ser fan de Disney, no soy ciego con sus errores, que son muchísimos. Los últimos años, en general, me han sido muy decepcionantes. Sé que no soy el único y por eso creo que hablar de esto es interesante. Consciente estoy de ser quizás el último youtuber que hace un análisis sobre esta película. Pero, uno, me vale verga la moda. Y dos, incluso los perros llegan a alcanzar a comer las migajas del pan. Los que no comen son los que ni siquiera están en la casa. Ahora, entrando en materia, si estás aquí es porque ya viste la película. O eso espero, porque habrán spoilers. Hay que partir de que esta película debía, por respeto, ser buena. Estamos hablando de Moana, princesa Disney, y con una primera parte buenísima. Algunos incluso estábamos esperando que Moana 2 fuera la salvación del estudio, el regreso a sus ideas conservadoras y el abandono del progresismo woke que habían abrazado en los últimos años. Bien sabemos que el progresismo woke está decayendo en la cultura y política occidentales. El que sabe de política sabe que tengo razón. La reacción violenta que ha desatado el progresismo woke, el rechazo ya muy abierto del público. Pensaba yo que les iban a alar las orejas a Disney. Y la verdad es que Moana 2 resulta que no es woke. Eso sí podemos catalogarlo como algo bueno. Pero ya, es lo único bueno que tiene la película. Bueno, eso y la hermanita de Moana. Este proyecto sí estaba pensado para hacer una recuperación económica después de todos los desaciertos que han tenido en los últimos años. Eso la mayoría lo suponía. Pero lo que quizás muchos no sepan es que este proyecto iba a ser en un principio una serie. En algún momento del proyecto decidieron tomar ese material que habían hecho y hacer una película en su lugar. Esto ya ha pasado antes. Lo vimos con Atlantis 2. Salió mal en aquel momento y salió mal aquí también. Si a este cambio de medio le agregamos los cambios de dirección, podemos entender mucho de qué es lo que falla en esta película. Es aburrida, brusca e infantil. Lo brusco se nota a 1000 millas. Todo sucede rápido, salido de tono, no se profundiza en nada. Y parece muchas veces que lo que estamos viendo es una caricatura. Es muy posible que en la serie que estaban intentando hacer, sí había más tiempo para profundizar en las situaciones y los personajes, pero al adaptarlo como película tuvieron que recortar. Y esos cortes se notan y no te permiten conectar con la historia por el tema de que es infantil. Algunos quizás estén pensando, Miguel, es una película infantil. Perdona, pero hay miles de películas infantiles con tramas profundas, adultas, universales, que siguen siendo apropiadas para los niños. Y la trama de Moana 2 podía ser perfectamente eso. Se me ocurre que la búsqueda de otras tribus podía haber sido una historia súper interesante, llena de desacuerdos, miedos y retos. Podían haber tirado incluso de la historia de Oceanía, que poco se sabe de ella. Pero no, tomaron lo más infantil que podían hacer y lo hicieron. La primera parte era mucho más adulta y no tenía ninguno de estos problemas. Pero claro, si sus directores fueron John Musker y Ron Clements, que para el que no lo sepa son los directores de La Sirenita, Aladdin, Hércules y otras más. En cambio aquí tenemos un director novato, con la difícil tarea de adaptar material de un medio a otro, de una serie a una película. Otro aspecto que veo fatal, las canciones. Muchas veces Disney hace películas con opiniones mixtas, pero por lo menos las canciones
están pasables, son memorables. Aquí no es el caso. Y de hecho me parece un poco falta de respeto la canción Beyond. Es una copia barata de Into the Unknown, de Frozen 2. En general, Moana 2 copia a Frozen 2. Hasta en el aspecto de que Moana resucita al final. Lo mismo que le pasó a Elsa. Sin embargo, Frozen 2 es 100 veces mejor que Moana 2. Y no lo digo solo por mi sesgo. Es verdad que yo amo a Frozen con todo mi corazón, pero a César lo que es del César. Me duele que Moana haya tenido que interpretar el papel de la copia, porque no había ninguna necesidad. Moana es un personaje que no tiene nada que envidiarle a Elsa o a Anna. Ella es diferente y especial a su manera, pero eso se lo han pasado por el forro en esta secuela. Cuando la película termina, ¿cuál es la conclusión que se nos queda? Ahora Moana es una semidiosa y los pueblos del mar se reúnen. No es que sea una conclusión mala, pero la forma en que se presenta todo arruina el momento. Eso sin mencionar que el malo sigue vivo y que se da a entender que habrá una tercera parte. Dios mío, cuando la película terminó, pensé, Disney lo volvió a hacer. Un fantasma me visitó. Y sí, estoy hablando del fantasma de las secuelas VHS. La mayoría de ustedes, por lo menos hasta la generación Z, pienso yo, sabe que son las secuelas VHS de Disney. Hubo un tiempo, los 90, donde Disney montó una cadena de producción de secuelas para sus clásicos. Estas secuelas se lanzaban directamente a VHS y eran una basura. Hasta los niños de 5 años se daban cuenta. Yo me di cuenta cuando era niño. Pero ¿por qué Disney hacía estas películas basura? Era una estrategia de mercado. Hacían películas muy baratas, hechas por personas con poco talento o sin respeto, y luego las vendían. A pesar de la calidad, la compra estaba asegurada, porque los fans queríamos ver de nuevo a nuestros personajes favoritos. Luego de que la película estaba comprada es que nos dábamos cuenta de que era un timo. Aprovechaban una obra maestra para vendernos basura. Estas estrategias sucias se aprovechan de nuestro amor por Disney, se aprovechan de quienes amamos la compañía y las películas. Pero lo más triste de todo es que funcionan estas estrategias a nivel económico, nada más. Dije al principio que la compañía necesitaba dinero, pues están puestos para el dinero, no para el arte. Aún con sus malas opiniones, yo no soy el único, sobre la película, ya ha recuperado su presupuesto y muchísimo más. La película ha dado negocio, ha cumplido con la función que esperaban. Debemos estar preocupados, sí, y mucho. Este año debe estrenarse Zootopia 2 y el próximo, o en 2027, todavía no se sabe bien, se estrenaría Frozen 3. ¿A quién le importa? A mí me importa, y lo estoy diciendo desde ya. Si Frozen 3 es una Moana 2, me quito la vida delante de los estudios de... Nah, mentira. La que sí se va a enterrar viva es la compañía. Ni los progres, ni los conservadores vamos a volver a confiar en la compañía. Un fantasma recorre Disney. Y espero que Disney llame a los cazafantasmas. Y bueno, este ha sido mi análisis. Si quieres comentar algo de Moana 2 y que todos lo sepamos, campeón, campeona, adelante. Por algo dejo la caja de comentarios abierta. Si no quisiera que escribieran, la cerrara. Pero yo no les quito esa libertad. De nada. Nos vemos pronto y que la paz sea contigo.